Grabando. Buenas noches, somos cursantes del programa de especialización en psicología clínica. Esto en el marco del programa de la especialización, el módulo Fundamentación Filosófica e Histórica de la Psicología Clínica, desarrollada por la docente magíster Cintia Elizabeth Denton de González. Nuestro tema aborda la teoría psicoanalítica del aprendizaje de John Dollar y Neil Miller. Somos Sergio Careaga, Noris Cubilla, Ramona Cardoso y Ana Paiva. Como cursantes del programa de especialización en psicología clínica, tenemos el gusto de indagar acerca de la teoría psicoanalítica del aprendizaje, atribuida a John Dollar y Neil Miller, quienes se han basado en el trabajo original realizado por Sigmund Freud. Las teorías psicoanalíticas sostienen que las personas nacen con necesidades biológicas instintivas que rara vez son socialmente aceptables. A medida que la persona madura y aprende que esos deseos no se pueden satisfacer de un modo directo, buscan otros medios de satisfacción. Uno de los principales beneficios derivados de la teoría psicoanalítica es el trabajo realizado en la investigación de las motivaciones. Los investigadores son capaces de incrementar las posibilidades de éxito de un producto o servicio antes de hacer una inversión sustancial, recurriendo a la teoría analítica, así como también algunos métodos prácticos para descubrir las motivaciones correspondientes. El psicoanálisis logra aproximarse al campo pedagógico desde los conceptos básicos de su teoría: sujeto, inconsciente, pulsión, deseo, transferencia, complejo de Edipo, ley, castración, función paterna, identificación, entre otros. En esta teoría psicoanalítica, el aprendizaje se plantea justificar por qué el psicoanálisis puede constituirse en un referente de reflexión para el ámbito educativo, y más que nunca en el momento actual, enmarcado en la era del industrialismo e individualismo, que instala la dominancia de un discurso fuerte de la satisfacción rápida, privilegiando la ley del mercado como quien domina el consumo, las ofertas y los servicios de todo tipo. La escuela como sistema de relaciones se estructura alrededor de tres elementos que la componen, a saber, quien enseña, los estudiantes y el saber enseñado, siendo ligados por el interés primordial de lograr el aprendizaje. Elementos que interactúan entre sí, generando relaciones de diversa naturaleza según el objeto de la relación. Así tenemos que entre educador y saber hay una relación didáctica, pues el principal objetivo es hacer transmisible ese conocimiento. La relación entre aquel que aprende y el saber la conocemos como relación de aprendizaje. Y la relación entre quien enseña y quien aprende podemos considerarla como una relación propiamente dicha de aprendizaje. Dollar y Miller propusieron una teoría que se centra en el contexto social en el que ocurre la conducta. Según estos autores, esta puede predecirse mucho aunque no se conozca nada de la persona, a partir del conocimiento de la cultura en el que nació. El objetivo de ambos fue traducir la teoría de Freud a los conceptos de la teoría del aprendizaje, ya que la consideraban más científica, señalando que las introspecciones de Freud no podían ser sometidas a pruebas evidenciables. Como grupo nos hemos propuesto indagar sobre qué aspectos esenciales plantea esta teoría psicoanalítica del aprendizaje. ¿Cuáles son los elementos fundamentales acerca del aprendizaje? ¿Cómo se plantea el proceso de aprendizaje? ¿Y qué otros elementos referidos al lenguaje, la neurosis y la psicoterapia plantea la teoría? Para tal efecto hemos realizado una revisión bibliográfica en línea, nos hemos organizado en el desarrollo de los tópicos de modo a resumir nuestros hallazgos. El trabajo presenta una introducción en la que se presenta una breve descripción del tema investigado, nos planteamos algunas interrogantes y señalamos la metodología aplicada. Luego se desarrollan los tópicos o ejes de la teoría psicoanalítica del aprendizaje y una conclusión en la que señalamos los aspectos prácticos de la aplicación de esta teoría en el ámbito educativo y nuestros aprendizajes al realizar este trabajo grupal.
Adelante, Sergio. Bien, me corresponde hablar ahora de los cuatro conceptos fundamentales acerca del aprendizaje en los autores Dollard y Miller. Primero, el impulso. Em, la teoría freudiana consideraba que la libido era la fuerza impulsora. En cambio, Dollar y Miller, ellos preferían que el concepto, eh, digamos, ellos preferían a ese concepto el concepto de impulso. Luego, en el lenguaje común, un impulso, podríamos decir que es una necesidad del ser humano. Pero Dollar y Miller definieron al impulso como un estímulo fuerte que impele a la acción. Podemos decir que los impulsos pueden ser de varios tipos, ambientales externos y también estímulos físicos internos en el ser humano. También ellos señalaban que los impulsos pueden ser aprendidos. Pasando del impulso ahora a la señal. Las vistas, sonidos, olores distintivos pueden servir al ser humano como señales. Los estímulos intrapsíquicos ocultos, como los pensamientos, también son señales importantes en los factores referidos. También decían ellos que el aprendizaje consiste en el fortalecimiento de una conexión señal-respuesta, por lo que se incrementa la tendencia de una persona a responder de una manera particular en presencia de ciertas señales o estímulos, que sean externos o internos. Luego del impulso, la señal, tenemos ahora la respuesta. La respuesta, podemos decir que es un aspecto de la conducta de una persona. Cualquier conducta que pueda ser cambiada por el aprendizaje se puede considerar una respuesta. También en los autores mencionados, ellos señalan que hay una jerarquía de respuestas. Por ejemplo, hasta llorar, agarrar los peluche, esconderse, llamar a papá, ir tranquilamente a la cama. Entre estas respuestas hay una jerarquía en cada persona. Luego señalan los autores que a la respuesta más probable de la jerarquía se le llama respuesta dominante. Pasamos a la recompensa. El concepto de recompensa en estos autores, Dollar y Miller, difiere del concepto de razonamiento de Skinner. Estos autores afirmaban que la recompensa es imposible en ausencia de impulso. Al igual que otros teóricos del aprendizaje, estos autores, Dollar y Miller, reconocieron que que las recompensas pueden ser innatas y también aprendidas. Y también ellos señalaban que había dos tipos de recompensas. Las recompensas primarias, por ejemplo, el hambre, la sed, etcétera, y las recompensas secundarias, por ejemplo, el tener una aprobación, ganar dinero, tener poder, etcétera, etcétera, la fama. Luego pasamos al proceso de aprendizaje. En los autores, Dollar y Miller, eh, los impulsos son satisfechos por la respuesta dominante. eh, Perdón, si los impulsos no son satisfechos por la respuesta dominante, entonces no ocurrirá el aprendizaje. Una persona puede aprender una nueva respuesta deseada si el impulso que tiene, el impulso externo-interno, eh, ocurre y es recompensado. Y conduce a la reducción del impulso, como mencionan Dollar y Miller. Luego paso al castigo. Entre las respuestas indeseables pueden ser eliminadas por el castigo inmediato. Entonces ocurrirá otra respuesta dentro de la jerarquía de respuestas y si se refuerza entonces avanzará en la jerarquía. Por ejemplo, un niño puede aprender a no molestar a un hermano cuando los padres que castigan están presentes en el lugar de, del castigo, del estímulo. Entonces, cuando una respuesta no es recompensada, se vuelve menos frecuente y deja de ocurrir gradualmente. A esto, Dollar y Miller
que llamaban extinción. Luego pasa a la recuperación espontánea. Después de una respuesta, después de que una respuesta se ha extinguido, reaparecerá ocasionalmente a esto lo llaman la recuperación espontánea. Por ejemplo, cuando un niño que durante muchas semanas no ha llorado más a la hora de dormir, puede hacerlo en alguna otra ocasión. Como se ve en la investigación de estos autores, eh, que señalan ciertos animales en ciertas respuestas extinguidas en que regresan ocasionalmente en dichos animales, en especial las ratas de laboratorio. Luego, la generalización. Aunque las respuestas hayan sido aprendidas en una situación de estímulo, también ocurren otras situaciones que proporcionan señales. Eh, por ejemplo, cuando un niño aprendió a tener un perro que lo mordió, él inmediatamente va a tener miedo a todos los perros. A este fenómeno lo llaman ellos la generalización del estímulo. El temor se generaliza hacia otros perros. La discriminación. La discriminación significa que solo responde a señales particulares. Por ejemplo, si un gato de la casa ronronea cuando una persona viene y la acaricia, entonces, en este caso, el niño que la acaricia va a querer volver a acariciarle al gato que ronronea. Luego, por último, paso a la gradiente de recompensa. Estos autores afirmaban que entre las más cercanamente sea seguida la respuesta por la recompensa, más se fortalece. A esto se le llama entonces gradiente de recompensa. Eh, la respuesta anticipatoria, la respuesta que preceden, a la recompensa son fortalecidas. A medida que se fortalecen, tienden a ocurrir cada vez más pronto. A esto lo llamaban respuesta anticipatoria. Bien, hasta aquí va mi parte. Aprendizaje, aprendizaje por imitación, misma conducta. Miller y Donald mencionan como, por ejemplo, dos personas que toman el mismo autobús, cada una de las cuales leyó independientemente el itinerario, que llamaríamos como señal. Sin embargo, lo que la superficie parece ser la misma conducta, se analiza, puede ser controlada en la realidad por señales diferentes o puede ser un caso de copia o tal vez una conducta dependiente. Copiar. Un niño pequeño que intenta ser como su hermano mayor, vistiendo como él, hablando como él, etc. Está copiando, aunque la conducta del modelo puede ser reproducida, pero no es controlada por las mismas señales y por ende no es la misma conducta. La copia da lugar a una conformidad social. Conducta igualada dependiente. En la conducta igualada dependiente, como en la copia, el aprendiz produce una respuesta que iguala la respuesta del modelo y depende de que el modelo proporcione una señal para la conducta. Sin embargo, en la conducta igualada dependiente difiere de la copia porque existe un reforzamiento distinto. En la conducta igualada dependiente, el imitador es reforzado por alguna otra recompensa, proporcionando, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, de un hermano mayor que vendría a ser el modelo, quien corre a respuesta a saludar a su padre cuando escucha los pasos, que vendría a ser la señal. Su hermano corre igual que el modelo de respuesta igualada, pero todavía no ha aprendido a reconocer los pasos del padre como una señal apropiada para la conducta. Los 4 periodos críticos del entrenamiento. La alimentación. Las circunstancias de la alimentación del lactante determinan las respuestas que son reforzadas. Un niño famélico al que conscientemente se le deja llorar sin alimentarlo,
aprende a no llorar por la comida. Se extingue el llanto como respuesta. Se desarrollan rasgos generales de carácter de apatía y apresión. Un niño alimentado apropiadamente cuando tiene hambre y está en un contexto interpersonal cálido, desarrolla amor por la madre y por generalización una personalidad sociable. Entrenamiento para el control de esfínteres. Si esta etapa es apresurada, puede aprenderse en conformidad excesiva y culpa. Además, el niño puede aprender a eludir a los padres para evitar el castigo. Doñal y Miller sugieren que la ansiedad y la culpa de esta corresponden al desarrollo temprano de lo que Freud denominó el superyo. El aprendizaje como complejo de esta etapa es más fácil si el entrenamiento para el control de esfínteres se posterga hasta el lenguaje. Hasta que el lenguaje se desarrolló lo suficiente para proporcionar las señales mediadoras. De esta forma, la tarea se aprende con mayor facilidad para evitarse niveles elevados de ansiedad y enojo. Entrenamiento sexual temprano. Dollard y Miller favorecen una actitud más permisiva, ya que el castigo simplemente establece que el niño, el mismo conflicto de sexo-ansiedad tienen los adultos. Dollard y Miller consideran que un análisis de aprendizaje es congruente con las ideas de Freud acerca de la rivalidad edíptica y el temor de la castración. Con las ideas de Freud, castración, además de desarrollar conflictos sobre los impulsos sexuales. Un niño en esta etapa puede aprender a temer a las figuras de autoridad, generalizando las experiencias con los padres punitivos, especialmente del padre. Conflictos del enojo, ansiedad. Dollard y Miller pensaban que el conflicto de enojo-ansiedad era suficientemente importante para agregarlo como un cuarto periodo crítico de entrenamiento de los que corresponden a las 3 primeras etapas psicosexuales de Freud. Como la niñez produce muchas frustraciones sexuales, incluidas las que provienen de la dependencia, las limitaciones mentales y la rivalidad entre hermanos. Los niños deben aprender a manejar el enojo. Siguiente compañero. Bueno, yo continúo con el siguiente, conflicto. El conflicto es un tema central para la teoría psicoanalítica y la teoría de Dollard y Miller ofrece nuevas formas de entenderlo. El conflicto se da cuando surgen señales para más de una respuesta. Si las dos respuestas pueden ocurrir, no pueden ocurrir, hay dificultad. Pero si son incompatibles, ahí existe el conflicto. Dollard y Miller proporcionó una poderosa herramienta conceptual para entender el conflicto. El conflicto intrapsíquico, o sea, referido generalmente al conflicto surgido entre dos tendencias opuestas dentro de uno mismo. Y postularon 4 suposiciones básicas, gradientes de respuesta de aproximación. El primero es el gradiente de conflicto de aproximación, evitación. Este sucede cuando cuando en los casos se siente atracción y repulsión simultánea hacia la misma cosa. Por ejemplo, un viaje que necesita urgentemente pero que es muy costoso. Es un ejemplo. El segundo conflicto es evitación. Cuando la persona enfrenta 2 alternativas indeseadas. Eh, de las dos formas no lo quiere realizar. Por ejemplo, cuando lleva una comida caliente que le quema la mano, pero que si se cae va a generar un desastre. Después, conflicto, aproximación. Este no es
digámosles, no es específicamente conflicto, pero también eh, crea porque no puede tomar una decisión porque son dos cosas que se quieren realizar al mismo tiempo. Entonces no puede lograr alcanzar la meta deseada también. Y está después el conflicto de aproximación y evitación. Esta situación es cuando se tiene que elegir entre dos, que es necesario y que también se quiere evitar. Hay una, digámosle, aspectos iguales entre deseable e indeseable. Después continuamos con la reducción del conflicto. Ya que solo existe conflicto cuando están presentes tendencias de evitación, una persona no sentirá conflicto si permanece lejos de aquella situación, ¿verdad? Pero como no se puede evitar que sí o sí tenemos que pasar por aquellas situaciones, existen formas de reducir eh, estos conflictos, estas tendencias, ¿verdad? Como por ejemplo la terapia. Con la terapia se disminuiría el conflicto. También se consigue a través del alcohol o algunas drogas tranquilizantes, ¿verdad? Pero estas drogas pueden tener efectos indeseables. Sin embargo, la psicoterapia puede reducir el tema de el temor que es específico a la elección problemática, aunque de manera más lenta. Después continuamos con la frustración y agresión. Eh, los teóricos definieron la frustración ocurre cuando los obstáculos interfieren en la reducción de los impulsos. Un ejemplo sería frustrante que cuando uno tiene hambre y se sienta para comer, el timbre del teléfono lo levante de la mesa. ¿Sería usted menos amable de lo habitual con la persona que llama? Entonces, según estos autores, por ejemplo, la frustración es lo que provoca la agresión, o sea que el fracaso para alcanzar la meta, lo que uno desea hacer, es lo que produce la agresión. Hipótesis, según estos teóricos, ¿verdad? La agresión es siempre la consecuencia de la frustración. Además, la existencia de la frustración siempre da lugar a alguna forma de agresión. Entonces, más adelante, este hipótesis fue modificado em, por otros autores, ¿verdad? Que le gustaron también y que se pusieron a investigar y modificaron un poco que la frustración, o sea, la agresión no depende solamente de la frustración, que también incluye la conducta aprendida, por ejemplo, la agresión hostil, la agresión instrumental, también que exista también señales agresivos, el papel que da lugar a la agresión, por ejemplo, si es que una persona se puede defender, si hay algo para agarrar, para agredir a la otra persona cuando no puede huir nomás, y esas cosas. También el alcohol influye mucho en lo que es la agresión. Y por último, las diferencias individuales. Las personas se distinguen unas de las otras en su conducta agresiva. Las investigaciones han realizado varios autores también que hablan de que existen diferentes formas de reaccionar ante las agresiones. Depende mucho de lo aprendido y también de las diferencias individuales de cada personalidad. Hasta ahí es mi parte. Muy bien, y para concluir podemos decir que todas las interrogantes que nos hemos planteado se presentan en la monografía que va con este video. Decir que como grupo nos ha dejado la teoría de psicoterapia de Dollar y Miller, representa un puente hacia las terapias más directivas y activas de otras teorías del aprendizaje, tales como la de Skinner. Finalmente, es importante señalar que en la teoría psicoanalítica del aprendizaje, este se construye entre la dialéctica por el saber y el conocer. El conocer remite a procesar datos, recordar
olvidar, aprender, pero el saber más allá del mero conocimiento. El saber implica referirse a los discursos que circulan, remite a la trama deseada y a la estructura del inconsciente.